y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de cada día. Gracias porque eres fiel a tus promesas. Gracias porque eres un Dios de pactos que siempre cumple, Señor, lo que ha dicho en su palabra. En el nombre de Jesucristo declaramos que somos terrenos fértiles, que recibimos una semilla de tu palabra en el nombre de Jesús y que da fruto al 100 por 1 y 1000 veces más. Yo declaro que crezco en fe para mover montañas en esta tierra en el nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria, Espíritu Santo, porque tú nos guías en este día en el nombre de Jesús. Te hacemos el Señor de esta reunión y de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Declaramos todo pensamiento cautivo, lo llevamos a tu presencia, Señor, y a tu palabra, entendiendo que eres un Dios bueno. Amén. Fíjese bien, ese es el tema, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, es un texto bíblico, a lo mejor no muy largo, pero que si lo leemos sin una revelación, sin una buena interpretación, y sin otras traducciones que tengamos a la mano, posiblemente podamos caer en la trampa del diablo de creer que Pablo tuvo un aguijón que era una enfermedad en su cuerpo, ¿verdad? Regularmente eso es entendido, ¿sí o no? Que ese aguijón era algo que traía en su cuerpo. Para empezar, sí es algo que dañaba su cuerpo, pero ya pudimos entender, hasta ahorita llevamos no sé si cuántos, 6, 7 servicios creo, hablando sobre este tema, y hemos identificado que no fue un problema de enfermedad de los ojos, ¿verdad? Que Pablo no estuvo enfermo de los ojos, que ese no era su aguijón, que tampoco era una enfermedad incurable. Algunos dicen que Pablo tenía problemas por ahí psicológicos, que tenía problemas con los de su, problemas de sentimentales por haber matado o estado en la muerte de Esteban, cuando lo apedrearon, y que ese era su aguijón que lo perseguía toda la vida. Algunos otros creen, como les digo, es una enfermedad de los ojos, una oftalmia crónica, que le salía pus, una pus de sus ojos, creyeron algunos autores. Pero sin embargo, hasta ahorita hemos identificado que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, ¿cuántos saben que fue sanado totalmente cuando un hombre llamado Ananías impuso las manos sobre él, ¿verdad? Y dice que se le cayeron como escamas de los ojos. ¿Cuántos saben eso? ¿Ustedes creen que Dios hizo un milagro a medias o lo sanó totalmente? Yo creo en un Dios que hace milagros completos. Entonces el apóstol Pablo no pudo haber estado enfermo en los ojos. No hay un solo texto bíblico que diga que Pablo estuvo enfermo en los ojos. Por ahí en Gálatas 6 dice: con cuán grandes letras os escribo, dice el apóstol Pablo, y muchos creen que estaba cegatón. Y por ahí hay otro texto bíblico en Gálatas capítulo 4, donde dice: si ustedes hubieran tenido, hasta sus propios ojos me hubieran dado, dice Pablo. Pero no era porque estaba enfermo el apóstol Pablo, ya lo pudimos entender, ¿verdad? Sino al principio dice que tuvo ese problema, es decir, 3 días nada más, impuso las manos a Ananías y fue totalmente sanado. O sea que Pablo en sí no tuvo una enfermedad. Este tema es tan polémico a nivel internacional, o sea, es un tema que no le puedo decir nada más aquí Jalisco lo conoce, no, lo conoce todo México y lo conoce todos los países, ¿sí sabían? Y lo enseñan diciendo que el apóstol Pablo tuvo una enfermedad incurable en su cuerpo. ¿Y sabe cómo lo toman este tema? Ya personalmente dicen: bueno, si Pablo estuvo enfermo de los ojos o de una enfermedad incurable, ¿quién soy yo para no enfermarme como el apóstol Pablo? Es decir, como diciendo, si Pablo fue tan importante en la Biblia, ¿cuándo sabe que fue importante Pablo? Porque le dieron la revelación del nuevo pacto. Fue muy importante, dice que él subió al tercer cielo donde le dieron la revelación. Fue tan importante el apóstol Pablo, tan así de importante, que dicen las personas: bueno, si ese hombre importante tuvo un aguijón que era una enfermedad en su cuerpo, pues nosotros que somos menos importantes, que ni siquiera aparecemos ahí en la Biblia, no, sí aparecemos, ¿cuántos que sí que aparecemos? Romanos capítulo 9, y seréis hijos del Dios viviente, pero el nombre personal de cada uno a lo mejor no se identifica, pero todos los hijos del Dios estamos ahí. Y fíjese bien, el apóstol Pablo, dicen muchos: bueno, si este hombre tan importante, un apóstol, estuvo enfermo,
pues a lo mejor es muy práctico, muy sencillo de que yo me pueda morir de una enfermedad, dicen los estudiosos de la Biblia, ¿eh? No lo dice uno que desconoce la palabra, lo dice uno que estudia la Biblia. Entonces, si Pablo estuvo enfermo, pues a lo mejor yo me muero de un cáncer, dice la gente. A lo mejor me muero de un diabetes, a lo mejor de un paro cardíaco. Bueno, el caso es que se buscan pretextos para morir. ¿Cuántos saben que la gente busca pretextos para morir? Personas que dicen, si yo debo estar enfermo de algo. ¿Se ha escuchado esa frase? De algo me tengo que morir. Pues que se muera él, ¿verdad? Pero nosotros somos de larga vida, dice la Biblia. La palabra de Dios, para el que la cree, dice que somos de larga vida. Nos ha saciado de larga vida, Salmo 91, 16. Entonces es importante que captemos este principio. Para muchos es imposible porque la mente ha registrado, ¿sabe qué? La mente humana ha registrado un concepto, una idea. ¿Qué es lo que registra la mente humana? Que hay muchas personas en los hospitales. Eso registra la mente común. Dice 1 Corintios capítulo 2 que tenemos, dice, la mente de Cristo. Es decir, debemos de pensar como piensa Cristo. Correcto. Una pregunta, ¿ustedes creen que Cristo estuvo enfermo? ¿Que se habrá librado una fiebre por ahí? Aunque es una gripita, hermano. ¿No? Pequeño dolorcito, ¿no? Tampoco. ¿Ustedes creen que Cristo se enfermó? ¿Alguno de ustedes cree que Cristo se enfermó? Si Cristo no se enfermó, fíjese, si Cristo nunca se enfermó, dice la palabra de Dios, sed imitadores, dice el apóstol Pablo, de mí, así como yo de Cristo. Y también dice la palabra en Efesios capítulo 5, sed imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, en pocas palabras, el que es hijo del Dios viviente debe llevar un momento en que la palabra de Dios haga su efecto y no nada más sane de enfermedades, sino pueda vivir en salud divina. ¿Sí sabía que hay algo más que sanidad? O sea, la sanidad es algo milagroso, ¿no? La sanidad es algo precioso. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios dice, yo deseo que tú tengas salud, en 3 de Juan capítulo único, versículo 2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas y que tengas, ¿qué? Salud. Así dice la palabra. La idea de Dios o la voluntad de Dios es que nosotros tengamos, ¿qué? Salud. ¿Sabe qué significa salud? Salud significa que ni una gripa los toque. Pero eso es un proceso, ¿sí sabía? O sea, no de la noche a la mañana de repente amaneció usted ya con salud y dice, ya nunca me voy a enfermar. Es un proceso de fe. ¿Estamos de acuerdo? Yo le pongo mi ejemplo. Mi ejemplo era que cada mes me inyectaban ampicilina porque la garganta, las amígdalas o anginas, como se le llame, estaban dañadas y todos los meses, cada mes, cierto día del mes cumplía 30 días, me daba temperatura y me tenía que inyectar pemprocilina o ampicilina para la infección. Cada mes. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que no me inyecto? Pues ya tengo como unos 3, 4 años, no recuerdo. Por allá cada año, cuando me llega o me quiere tocar, por allá cada año. Muy a lo largo ya no me inyecto, ya no me da temperatura. Es decir, si me agarra un dolorcito, lo reprendo y se va. Ni siquiera llega a darme temperatura. Ese es mi ejemplo nada más. El pastor Arnoldo de Tucson, Arizona, por ahí están sus enseñanzas por internet, en la página, creo que se llama ccc-center.org. En esa página tiene enseñanzas. Él tiene, no sé si 25 años que no le pega ni una sola gripa. ¿Sí sabía eso? Hay personas que tienen 25 años sin darle una sola enfermedad. Pero si usted le pregunta al pastor Arnoldo cuando era un hombre pastor, era pastor ya, de la iglesia bautista, ¿sí sabe? Él era pastor de la iglesia bautista. Cuando él era pastor de la iglesia bautista, dicen, no por criticar a nuestros hermanos bautistas, ¿no? Pero son hermanos en Cristo. ¿Cuántos saben que ellos son salvos? Ellos se van al cielo, sí, ¿verdad? Pero en ese tipo de denominaciones no creen en la sanidad, pues para que usted me entienda. O sea, no creen en los milagros de sanidad. Nosotros sí creemos porque sabemos que el Espíritu Santo está aquí, ¿verdad? Está presente siempre. Donde está Dios, ¿qué cree que hay? Sanidad. Donde está manifestándose el Espíritu Santo, ¿qué cree que hay? Milagros de sanidad. Por lo tanto, este hombre, siendo pastor, creo que se le desprendió una parte del ojo. Creo que le dio también cáncer
laringe, creo que le dio cáncer de laringe. O sea, el pastor no estuvo enfermo de cáncer para que me entienda, siendo pastor y conociendo la palabra de Dios. Es decir, él cuando escuchó los primeros cassettes o discos, bueno, eran cassettes en aquella época, de Kenneth Hagin, él empezó apenas a escuchar la palabra de Dios. Cuando él empezó a escuchar la palabra de fe, entendiendo que la sanidad era algo para el día de hoy, que existía en todos los tiempos, que no se acabó en los primeros 100 años, como piensan algunas iglesias, sino que está vigente y está presente el día de hoy. Si el Espíritu Santo está aquí, ¿qué cree que está presente? Los dones espirituales. Y los dones espirituales hay unos que se llaman sanidades y milagros, ¿verdad? Y fe, son los dones de poder. Si está el Espíritu Santo es porque hay manifestación de él. Bueno, entonces él entendió esto y fue restaurado sanó de cáncer de laringe, creo que tenía ese problema, no sé si la retina del ojo, no sé, creo que se le dañó. Bueno, el caso es que era un estuche de monerías y él cuenta de su anécdota, para que me entienda. Y la anécdota de él es que estuvo enfermo conociendo a Dios. Conoció la manifestación del Espíritu Santo, entonces él comenzó a restaurarse, comenzó a entender que los dones espirituales estaban presentes, que Dios era bueno, que Dios no enviaba enfermedades. Y desde entonces este hombre tiene 25 años, después de un tiempo que pasó porque fue un proceso, la fe es un proceso. Después de 25 años este hombre no le da ni una sola gripa, y yo le creo. Nunca le ha dado una gripa después de 25 años. Entonces yo quiero darle a entender que cuando usted escucha la palabra de Dios, o la buena palabra, por decirlo así, una palabra de edificación, no una palabra que le dé hacia abajo. Porque si me ha tocado ver casos donde van personas a pedir un consejo con X estudioso de la Biblia, para no mencionar nombres ni lugares, y de repente le dicen: oye, el médico me desahució, quiero que me ayudes. Y el consejo que algunos le dan, a lo mejor por falta de conocer las escrituras, es que, mira, si es la voluntad de Dios, te vas a morir. Algunos así le dicen: ¿sabía? Si Dios te quiere sanar, te va a sanar, pero si no te quiere sanar, vas a morir. Entonces ese no es un buen consejo de edificación. ¿Cuántos saben? No te puede edificar algo ¿cómo te puedo decir? No te puede edificar algo que no te da esperanza de que vas a recibir algo de parte de Dios. Sencillo. Entonces, fíjese bien, concluyendo, resumiendo, el aguijón de Pablo no fue una enfermedad, hasta ahorita lo hemos identificado, ¿verdad? Unos decían que el apóstol Pablo, como no se casó, dicen que tenía problemas de homosexualidad. Tampoco, no fue eso. Bueno, eso dicen en internet, Eso dicen en internet muchos comentaristas, que tenía un problema porque también sentía un dolor por los de su nación, porque no eran salvos. Entonces, fíjese bien, el apóstol Pablo, si bien es cierto que sentía un dolor por los de su nación, pero eso no era el aguijón de Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué significa eso? No significa que Pablo era un soberbio. Muchos creen que Pablo se creía mucho y que Dios le puso un aguijón para que Pablo, Pablo, te voy a dar la revelación. Imagínense Jesús: Pablo, te voy a dar la revelación, pero la revelación que te la voy a dar incluyendo un aguijón, Pablo, para que, por si te llegaras a creer mucho, porque yo te di la revelación a ti, pues para que no te enaltezcas. Pero tampoco significa que eso fue el aguijón de Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿Dónde? En mi carne, es decir, en su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo que era en su cuerpo? En eso sí estamos de acuerdo. Que no era enfermedad, eso lo vamos a identificar que no era una enfermedad. Entonces, fíjese bien. Dice que ese aguijón, ¿qué era? ¿Qué dice ahí? 2 Corintios 12:7, usted léalo. ¿Era un mensajero de quién? ¿De Dios? Entonces no pudo haber sido Dios el que se lo puso, porque era un mensajero de... Esa palabra mensajero significa, en el griego significa ángelo, que significa que era un ángel del diablo. No era un ángel de Dios, era un ángel del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si era un ángel del diablo, ¿cuál era el objetivo de ese ángel? Era que Pablo no predicara el evangelio que le dio Cristo Jesús en el tercer cielo. Ese era el objetivo del diablo. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice que le fue un mensajero de parte de Satanás, para que no se exaltase, es decir, para que el ministerio de Pablo no perseverara, para que me entienda, para que el ministerio de Pablo no se extendiera por la tierra,
para que el ministerio de Pablo no se engrandeciera en el sentido de predicar el evangelio a las naciones. Por eso dice que le fue dado un aguijón en su carne, que era un ángel del diablo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, dice que era un ángel que lo abofeteaba, ¿sí o no dice que lo abofeteaba? Si fuera literal ahí el abofetear, entonces no fuera una enfermedad. ¿Cuántos saben que no fue una enfermedad? A ver, Pablo, imagínense que Pablo se quisiera levantar. Pablo, agarra el rollo, Pablo. Digo, si fuera literal, ¿cuántos saben que fuera? Pablo, agarra el rollo. ¿Cuántos saben que era una bofetada? Eso es abofetear, ¿no? Pero abofetear significa que era un mensajero que lo estaba golpeando continuamente. Fíjense bien, la palabra abofetear, eso significa golpear. Le doy un tips para que entienda que no era una enfermedad, sino era algo que golpeaba al apóstol Pablo. ¿Cómo lo golpeaba, hermano? ¿Qué era lo que hacía ese aguijón? Muy bien. 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 2, dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, dice Pablo, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿Hasta dónde fue el apóstol Pablo? Al tercer cielo. Estamos hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? ¿Para qué fue el tercer cielo? Dice: conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras, ¿qué dice? Inefables, que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué significa eso? Que no le es dado al hombre expresar. Se lo voy a leer, fíjese. Se lo voy a leer, a ver si lo traigo por aquí. Otra traducción usted por ahí de ese texto bíblico, del versículo 4. ¿Trae una nueva versión internacional alguien por ahí? ¿No la trajeron ahora? La idea es que lo leyera ahí, pues bueno. Lo que dice este texto bíblico es importante que lo analicemos en otras traducciones. ¿Cuál es la finalidad que lo analicemos en otras traducciones? De que entendamos mejor el texto bíblico, ¿verdad? Sí recuerda, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Que usted entienda qué quiso decir Pablo. Cuando dice que oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar, el apóstol Pablo está haciendo referencia a que era algo tan maravilloso de lo que escuchó, que era difícil para él explicarlo, que las personas lo pudieran entender. ¿Qué fue lo que escuchó el apóstol Pablo de parte de Cristo? Que el justo iba a vivir por su fe. ¿Cuántos saben que eso lo dijo Pablo en Romanos 1:17, Gálatas 3, capítulo 3, desde Habacuc capítulo 2, de ese decía que el hombre vivirá por su fe? ¿Qué fue lo que le recordó Cristo y le reveló al apóstol Pablo? El nuevo pacto. Es decir, que no tenía que vivir por sacrificios humanos, por mandamientos, golpeándose el cuerpo, no tenía que vivir por eso, sino tenía que vivir por la fe en alguien que pagó el precio, llamado Jesucristo. ¿Ok? Y dice que escuchó palabras que no les dado al hombre expresar. O sea, era difícil que le entendieran a Pablo el mensaje los judíos. ¿Por qué? Porque los primeros que se convirtieron, ¿cuántos saben que eran israelitas? El apóstol Juan, el apóstol Pedro, Marcos, eran judíos, ellos. Entonces el mensaje que trajo Dios para que de Israel saliera el evangelio a todas las naciones, que era el objetivo de parte de Dios, primero era difícil que aceptaran una revelación del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque lo que decía el apóstol Pablo era complicado de entender. Inclusive el mismo Pedro lo dijo. Vamos, mire, a 2 de Pedro, a ver si lo encuentro por ahí. Creo que es primera de Pedro. Vamos a primero o 2 de Pedro. Ahorita le voy a decir más o menos. Creo que es la 2 de Pedro. Fíjese bien. Fíjese lo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3. Fíjese, estas palabras le dijo el apóstol Pedro. Y hablando de qué cree, del apóstol Pablo, de lo que Cristo le reveló al apóstol Pablo. Dice:
El versículo 14, según de Pedro capítulo 3, versículo 14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Luego dice, fíjense bien lo que dice, según de Pedro capítulo 3, versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. ¿De quién está hablando Pedro? De Pablo, ¿eh? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hay una sabiduría que se le dio al apóstol Pablo, ¿sí sabía? ¿Cuál es la sabiduría que se le dio al apóstol Pablo? Aquí dice Pedro: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que dice, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, Pedro reconocía que el apóstol Pablo, lo que él hablaba, fíjense, lo que él hablaba, lo hablaba con una sabiduría superior. ¿Cuántos saben eso? Ahí dice Pedro. Pero esa sabiduría que hablaba el apóstol Pablo era difícil ¿de qué? De entender. Pero que si algunos la escuchaban, podían torcer las escrituras. Eso quiere decir Pedro. ¿Está captando que sí, verdad? Amén, ¿verdad? Eso significa, ok. Significa que era difícil de entender lo que decía Pablo, ¿sí o no? Y segundo, dice que si alguno escuchaba esas cosas, corría el riesgo de que de malinterpretarlas o torcer esas palabras, ¿sí o no? Okay. ¿Qué era lo que tanto decía con sabiduría Pablo que los demás podían torcer? O sea, que era fácil de torcer. Fíjense bien, vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Si no captamos bien las palabras del apóstol Pablo o la sabiduría de la cual habló Pedro, es fácil de que las personas se salgan del evangelio. Fíjense bien, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo, ahorita leo el capítulo bien. Que en el capítulo 5, vamos a leer el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de, ¿qué dijo Pablo? De esclavitud. Ahí comienza Pablo a revelar las cosas que le enseñó Cristo. Fíjense las cosas que le enseñó Cristo. Primero dijo que deben de estar firmes, ¿en qué? En la libertad. ¿Cuántos saben que Cristo nos hizo libre del pecado? Nos hizo libre de la enfermedad, nos hizo libre de la pobreza, nos hizo libres de los ataques del diablo, nos hizo libres de la muerte. De eso nos hizo libre Cristo. Entonces, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué significa que somos libres? Y luego Pablo va a identificar unas palabras ahí. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará, ¿qué? Cristo. ¿De qué está hablando de circuncisión, Pablo? ¿Qué significa que si no te circuncidas de nada, que si te circuncidas de nada te sirve Cristo? ¿Qué representan esas palabras? Significa que si alguien dice, bueno, ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, ok, soy salvo, tengo la seguridad que me voy al cielo. ¿Usted está seguro que se van al cielo? Plenamente segurísimo. Tan así de seguros que cuando veo un milagro de parte de Dios de sanidad, digo, pues yo estoy, si sano un enfermo, pues ¿por qué no me voy a ir al cielo? ¿Me entiende? En esa seguridad. Si vemos un milagro de sanidad que se va un dolor, ¿cuántos saben que tenemos la seguridad que vamos al cielo? Vamos al cielo, ok. Entonces, fíjense lo que dice Pablo. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Eso significa, la circuncisión, ¿cuántos saben que era un pacto que hizo primeramente Dios con el hombre allá desde mucho antes, pues?
un pacto que se confirmó, se hizo desde Abraham, pero se confirmó nuevamente a través de la ley de Moisés, ¿correcto? ¿De qué estaba hablando? En la ley de Moisés sí se ve que a los niños los circuncidaban al octavo día y los llevaban y los presentaban al templo, ofrecían palominos y no sé qué otras cosas por ellos, sí sabía eso, ¿verdad? ¿Qué significaba? Que era un hijo que estaba destinado o designado para Dios. Señor, mi primogénito, ahí te va, yo te lo... Y a todos los niños, como un pacto de una circuncisión a través de la ley de Moisés. Sin embargo, cuando dice el apóstol Pablo, oye, si te circuncidas, es decir, si circuncidas a tu hijo, es como si estuvieras guardando un viejo pacto que hizo Dios con Moisés. Pero ahora ya hay un nuevo pacto a través de Cristo Jesús, que representa que no tienes que hacer un derramamiento de sangre nuevo, porque Cristo ya hizo el derramamiento de sangre por él mismo, por todos nosotros, ¿ok? Esto es reconocer que Jesús murió y ya no hay que hacer otro sacrificio adicional, ni guardar otro pacto diferente al de Cristo Jesús. Esto es, si ya recibimos a Cristo, somos salvos, ¿por qué regresar a cumplir un mandamiento de la ley de Moisés? ¿Por qué? Esto es, hay personas que han preguntado, en alguna ocasión me han preguntado a mí, le han preguntado a otras personas de palabra de fe, que si tienen que cumplir los 10 mandamientos. ¿No le han preguntado a usted? A mí me han preguntado. Y yo le digo que no tienen que cumplir los 10 mandamientos. ¿Qué tienen que hacer? Recibir a Cristo. Y al recibir a Cristo nacen de nuevo. Por consecuencia, un nacido de nuevo, viene el Espíritu Santo, lo llena, lo unge, y esa persona automáticamente no tiene que cumplir una ley de mosaica para actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es nacido de nuevo y porque su actitud debe ser diferente, ¿correcto? Es decir, si va alguien en la calle y de repente, yo ya no voy a actuar en decir, bueno, oye, si antes, suponiendo, ¿no? Nunca fui yo, suponiendo que sea un vago, pues, o que haya sido un vago, ¿no? Porque conozco muchos hermanos que ahora están en Cristo, que antes, de cierta manera, jalaron el gatillo y mataron a alguien, para que me entiendan. Ahora están en Cristo, ya no hacen nada. Ellos, ¿por qué ya no salen a la calle y andan ahí destruyendo personas? ¿Por qué cree que no lo hacen? Porque están cumpliendo los 10 mandamientos, hermano. No, hay muchos cumpliendo 10 mandamientos. Fíjese, hay muchos cumpliendo 10 mandamientos que están matando personas ahorita. ¿Sí sabía? Van, matan a la persona y luego van, se confiesan y ya los absuelven. ¿Sí sabía? Confiesan su pecado y al rato vuelven a matar a otro y van y se confiesan. Es decir, es un cuento nunca acabar. Ellos tratan de cumplir 10 mandamientos, pero no pueden. ¿Sí sabe que no pueden? Porque un muerto espiritual, es decir, uno que no ha recibido a Jesús, por naturaleza es un pecador. Sí sabemos eso, ¿eh? O sea, es decir, cuando hacen actos, lo hacen por su naturaleza caída o muerta. Bueno, entonces, los que están en Cristo Jesús ya no pecan, no porque, inclusive cuando pecan, su propio espíritu lo redarguye, lo reprende, es decir, nos duele hacer algo incorrecto, para que me entienda. O sea, ya no fácilmente uno que está en Cristo, que fue un asesino, un matón, ya no fácilmente va a ir a la calle a matar a alguien, ya no lo va a hacer. ¿Sí sabe que no lo va a hacer? ¿Y sabe por qué no lo va a hacer? Porque recibió a Cristo en su corazón y nació de nuevo. No crea que no lo va a hacer porque está cumpliendo 10 mandamientos, no. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Es decir, automáticamente, sin quererlo, estamos cumpliendo con la ley de Dios, sin cumplirla al mismo tiempo, es decir, sin quererla cumplir, para que me entiendan. Esto es, todo se trata de recibir a Cristo en su corazón. Por consecuencia, como recibimos a Cristo, pues empezamos a renovar nuestra mente y dejamos de hacer cosas. Muy bien, entonces, ¿en qué estábamos? En Gálatas capítulo 5. Y otra vez testifico, dice el versículo 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. ¿Qué significa? Que si cumplen, tratan de cumplir un mandamiento de la ley. Es decir, hoy voy a cumplir con, suponiendo, hoy voy a cumplir con no robarás. Un ejemplo, ¿no? Que hoy amanezca yo con la idea. A ver, hoy voy a cumplir, suponiendo que me acabo de convertir, acá recibí a Cristo. La semana pasada, tengo una semana. Entonces ya recibí a Cristo, pero hoy voy a cumplir los mandamientos de Dios. Porque amo a Cristo, voy a cumplir los mandamientos. Si amanezco con esa idea, el día de hoy,
Si antes yo robaba, el día de hoy voy a hacer todo mi esfuerzo por no robar. Voy a hacer, porque tenía ese problema y ahora voy a hacer todo mi esfuerzo por no hacerlo. Entonces dice el apóstol Pablo, si tú vas a cumplir un mandamiento de ley, estás obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. Es decir, no puedes cumplir un mandamiento y los otros no. Es decir, si vas a cumplir un mandamiento, tienes que apegarte a cumplir todos los mandamientos de la ley. Pero ¿sabía usted que ningún judío israelita, por más piadoso que haya sido, cumplió la ley al 100%? Ninguno la cumplió. Ningún israelita pudo cumplir la ley. Entonces fíjese bien, cualquiera que hace eso está obligado a guardar toda la ley. Y luego dice el versículo 4, fíjense, de Cristo se desligan, os desligasteis los que por la ley se justifican, de la gracia habéis, ¿qué? Caído. Está muy fuerte esas palabras, ¿no? ¿Sí o no es fuerte? Oye, imagínense Pablo que llega con los judíos que guardaban la ley, eran unos religiosos muy estrictos de la ley mosaica, y de repente llega Pablo, oye, fíjense, dice el versículo 4, de Cristo se desligan los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Es decir, si ustedes van a seguir cumpliendo mandamientos de la ley, imagínense el apóstol Pablo de repente llega con esas palabras, si tú vas a cumplir los 10 mandamientos, Pablo llega y les dice, si tú vas a cumplir 10 mandamientos, te estás saliendo de Cristo, te estás desligando, te estás apartando de Cristo, no te estás acercando a Cristo. Te estás apartando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes Él pagó el precio completo. Imagínense llegar el apóstol Pablo en esa época en que todavía los judíos tenían un concepto que tenían que guardar toda su ley. Y luego les dice Pablo, de Cristo te estás alejando. Es decir, ¿a quién cree que se los dice esas palabras? A personas que eran judíos, israelitas, que guardaban la ley, pero que ahora se habían convertido a Cristo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Por eso le dicen, si ustedes van a regresar a la ley, mejor ni regresen, porque se están apartando de Cristo. Y estas palabras dijo Pablo, ¿Y quién cree que se las reveló a Pablo? Cristo. Es decir, muchas personas que reciben a Cristo y luego dicen, bueno, ya recibí a Cristo, pero yo creo que necesito cumplir los mandamientos para ser agradable delante de Dios. ¿Sí sabía que no tiene que cumplir ni un mandamiento para ser agradable delante de Dios? ¿Qué tiene que hacer para ser agradable usted delante de Dios? Aunque en sí ya no hacemos nada porque Él ya lo hizo todo por nosotros, ¿verdad? Le agradamos porque tuvimos esa fe para aceptarle y recibirle como nuestro Señor. Pero fíjense bien, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. Es decir, a Dios solamente le agradamos porque estamos escuchando su palabra, porque creemos a su palabra, solamente por fe se le agrada a Dios. Ninguna obra que diga, le voy a agradar a Dios porque le voy a ayudar a la ancianita a cruzar la calle, le voy a agradar a Dios. No le vas a agradar a Dios, nadie le va a agradar a Dios, pues. Le voy a agradar a Dios porque el día de hoy le voy a dar de comer a un niño de la calle. Dele de comer al niño de la calle, pero no le va a agradar a Dios por darle de comer a un niño de la calle. ¿Estamos de acuerdo? Debemos ayudar a las personas, ¿sí? Pero no por eso voy a agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que agrada a Dios es ver fe en las personas. Pero Él ama a todo el mundo. ¿Cuántos saben que ama a todo el mundo? Tan así que dio su vida por el mundo. Él ama a todo el mundo. Entonces fíjense bien, Gálatas capítulo 5, de Cristo se desligan los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que es lo que dice que ya no vale cosas de la ley. Está captando lo que quiere decir. Ya no valen las obras de la ley. Lo que vale, ¿qué dice? Sino la fe es lo que vale en Cristo Jesús. ¿Cuál fe? La que obra por el amor. Vosotros corríais bien, dice Pablo, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda, ¿qué dice? La masa. Entonces,
Concluye por ahí más o menos en el versículo 14 Pablo diciendo, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Fíjense, ¿en qué se cumple toda la ley? Toda la ley de Moisés, ¿en qué se cumple? Dígalo usted. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con solo amar, usted está cumpliendo toda la ley. ¿Está captando? Con amar, cumple usted toda. Entonces es importante que capte esto que dijo por ahí en Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2, por ahí dice en el versículo versículo 21, fíjense lo que dice. No desecho la gracia de Dios, Gálatas capítulo 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, la salvación, si fuese por la ley, entonces por demás, ¿qué dice? Murió Cristo. Entonces si alguien dice, bueno, yo me voy a salvar porque ayudo a los huerfanitos, me voy a salvar porque estoy haciendo una buena obra, me voy a salvar. No, dice Pablo, si alguien se quiere salvar o justificar delante de Dios por alguna obra, dice, por demás murió Cristo. O sea, ¿de qué sirvió Cristo que muriera si las personas van a ser salvas por sus propios esfuerzos? Eso es lo que quiere decir Pablo. Por sus propios esfuerzos son salvos. Entonces, ¿de qué sirvió que muriera Cristo? De nada, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, importante entender esto. Que eran difíciles de entender esas palabras del apóstol Pablo. Imagínense que le llegaran a un judío que estaba obligado a guardar toda la ley. Imagínense, tenían ellos toda una vida guardando la ley, ¿sí sabían? Toda una vida guardando la ley tenían ellos. De repente dice Pablo, oye, si tú te quieres justificar por las obras de la ley, por demás murió Cristo para ti. ¿A poco no era difícil de entender para ellos esas cosas? Por eso dice Pedro, oye, lo que habla Pablo está complicado entenderlo, está complicado hacerlo, está complicado entender que una persona pueda ser libre, pueda ser salvo, pueda ser sano, sin hacer una sola obra de la ley. Eso es difícil para ellos, era difícil. ¿Me explico? Inclusive muchas personas, fíjense, muchas personas que le dicen, oye, recibe tu milagro de sanidad, recibe tu salvación. ¿Cómo la vas a recibir? Solamente por fe. No ocupas hacer nada, solamente tener fe. Y a las personas se les hace difícil entender que ellos van a recibir su milagro por fe. ¿Me explico? Es decir, ellos dicen, bueno, a lo mejor yo tengo que hacer algo. A lo mejor me tengo que venir de rodillas una cuadra para recibir la sanidad. ¿Cuántos saben que personas por sanar se van de rodillas de un lado a otro? Sí sabe que yo conozco muchas personas. Por sanar, se van de rodillas de un lado a otro. Pero sí sabía que hay otras personas que quieren sanar a través del ayuno. ¿Sí sabía o no? ¿Por medio de qué sanan las personas? Por medio de la fe. Y usted, bueno, yo respeto a los que ayunan, ¿no? Qué bueno que ayunan y eso. Allá ellos si quieren bajar de peso. Pero fíjese bien, yo respeto a las personas que ayunan, pero yo no creo que el ayuno los lleve a la sanidad. Yo creo al contrario, que lo que los lleva a sanar es la fe. Y usted lo va a ver, fíjese. Personas sin haber ayunado van a sanar en la Plaza Tapatía. Se les van a ir los dolores, Dios les va a hacer milagros sin ayunar. Y lo vamos a demostrar, lo bíblico lo vamos a demostrar con hechos. ¿Cuántos saben que lo vamos a demostrar con hechos? Para que usted diga, vaya, esa persona venía recién de comerse una torta. ¿Cómo se llaman las tortas de aquí? Una recién torta ahogada, ¿no? Pero un lonche Amparito. Recién se lo acaba de ejecutar, pero traía un dolor en su pie.
usted lo ministró y recibió un milagro del Espíritu Santo. Recién comiéndose un lonche Amparito. Le vamos a cobrar, cuando salga Amparito por internet, le vamos a cobrar regalías ahí que nos dé, porque lo anunciamos. Bueno, entonces fíjese bien, debemos entender eso. Para mucho creyente que estudia la Biblia, ya cristianos y todo, que ayunan muchísimo, como les digo, yo los respeto a ellos. Sin embargo, muchos ayunan para sanar, ¿sí sabía? ¿Y sabe que algunos de ellos han sanado? ¿Sí sabía? Pero resulta que el ayuno que hicieron no les ayudó, sino la fe que tuvieron de que si ayunaban iban a sanar, para que me entienda. Pero si tienen fe en que van a sanar sin ayudar, también van a sanar, ¿sí sabía? Sin esforzarse tanto, para que me entienda. Entonces, algunas personas que me han escuchado estas palabras y que les gusta ayunar, regularmente ya no regresan, pues me han escuchado, está loco este cosa. Si estaba acostumbrado a que mi estómago ahí se estuviera desgastando y doliéndome. Bueno, yo algún día sí llegué a ayunar hasta 2 días. Pero ¿sabe qué pensé en toda la época de esos 2 días? ¿Sabe qué pensé? Hermano, se llenó el Espíritu Santo, andaba pensando nada más en la palabra, no, andaba pensando qué comía. Y todos los olores me llegaban de todas las casas que había alrededor, de todas las comidas que estaban haciendo. O sea, no pensé en otra cosa más que en la comida. Si es bueno apartarse un tiempo para Dios, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y si no le va a dar hambre, sigue en la presencia de Dios. Pero si le va a empezar a doler el estómago, pues coma algo. Y le va a ayudar en la misma comunión con Dios. Entonces es importante captar este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que usted vea que hay cosas más allá aún de los esfuerzos humanos. Bueno, entonces, ¿de qué estaba hablando el apóstol Pablo? Que era difícil de entender para los judíos. Era muy difícil entender que alguien iba a ser sanado, liberado, justificado, prosperado a través de la fe. Era muy difícil de entenderlo para ellos. Muy difícil de comprender estas palabras. Dice Pedro, las palabras que habla Pablo son difíciles. Y sabe que a causa de eso le trajo muchísimo problema con los judíos. ¿Y sabe que a causa de esa revelación? Esa revelación que le dio Cristo en el tercer cielo. Entonces vamos a seguir leyendo algunos textos bíblicos en 2 Corintios capítulo 12. En el versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿A dónde fue arrebatado Pablo? Hasta el tercer cielo. ¿Dónde se le dieron esas palabras a Pablo, inefables, que le es dado o le es difícil al hombre expresar? Si le era difícil expresar a Pablo en esa época, ¿por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a vivir a través de obras, de sacrificios, de sufrimiento. Sin embargo, ese sacrificio, ese sufrimiento, de repente llega Pablo y le dice, no, ya no tienes que sufrir, ya no tienes que ayunar para ser sano, ya no tienes que hacer obras, ya no tienes que circuncidarte para ser salvo. De repente llega con ese tipo de doctrina, para que me entienda. Imagínense, pues eso es una bomba para los judíos, era una bomba para los judíos. Está como de repente que usted llegara ahorita diciéndole a las personas lo contrario a la palabra. Un ejemplo, regularmente en Génesis dice que salió un vapor de agua del suelo hacia arriba, que no llovía de arriba hacia abajo. Pues de repente usted llega a las personas y les dice ahorita en esta época, mundo en general va a empezar a llover de la tierra hacia arriba. ¿Le creerán o lo tratarán de loco? No se van a tratar de locos. Pero ¿qué pasa cuando usted llega a una persona y le dice, oye, tienes ahí un órgano dañado, pero ese órgano dañado el Espíritu Santo te lo va a hacer nuevo? Para muchos es difícil creerlo, ¿sí bien? O sea, ¿cómo ellos se ponen a pensar? ¿Cómo Dios va a empezarle a hacer para comenzar a crear ese riñón dañado, ese hígado dañado? ¿Cómo va a empezar a reconstruirlo Dios? Es imposible, dicen las personas.
Pero cuando usted les predica la palabra de Cristo, ellos agarran la sustancia que se llama fe, para que ellos crean lo que su mente no les permite creer. Entonces, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, ¿verdad? Dice la palabra. Es decir, ¿en qué sentido es imposible?